Buenos días. Hoy quisiera en este día 2 de enero poder compartir con vosotros un nuevo comentario al texto de Malaquías, concretamente Malaquías capítulo número 3, versículos del 6 al 12, para hablar acerca de los ladrones en la casa de Dios. Menos mal que Dios no cambia. Menos mal que Dios no decide acabar con todos nosotros a cambio de nuestras irrespetuosas decisiones, de nuestras inclinaciones perversas y de nuestras intenciones depravadas. Menos mal. Menos mal que Dios no decide darnos la espalda cuando hemos metido la pata hasta el corvejón y lloramos inconsolablemente pidiendo ayuda y auxilio. Menos mal que Dios, sabiendo lo que vamos a llevar a cabo y que esto no es precisamente bueno, no nos lanza desde los cielos un rayo fulminante que nos chamusque y nos avise por las malas de que este no debe ser nuestro proceder. Menos mal que Dios permite que abusemos de nuestra libertad de elección y no nos elimina como quien fumiga un mueble repleto de carcomas. Menos mal que Dios, pudiendo juzgarnos sumariamente en cuanto desobedecemos, sigue dándonos oportunidades de redención y salvación. Menos mal que Dios no cambia como lo hacemos nosotros, porque entonces se convertiría, pues, lógicamente, en ese Dios del Olimpo, caprichoso, veleidoso en sus comportamientos y deseos. Menos mal que Dios es inmutable en sus leyes, en sus juicios, en su amor, en su gracia, en su misericordia y en su fidelidad. Menos mal, porque si Dios cambiase seguramente no estaríamos contándolo ahora mismo. Si pensamos en todas las veces en las que le herimos, le insultamos a la cara, nos quejamos sin motivo, le echamos las culpas por lo malo que nos sucede, nos rebelamos contra su voluntad, le olvidamos cuando todo nos va genial, dudamos de sus promesas, nos burlamos de sus mandamientos y le cambiamos por ídolos que nosotros mismos nos hemos inventado, lo cierto es que deberíamos estar agradecidos por saber que Dios nunca cambia. Dios ya tuvo la oportunidad de destruir al completo la raza humana en el diluvio universal y de nuevo la inmutabilidad de su gracia eligió salvar a Noé y a su familia para comenzar de nuevo. Dios puso en los cielos ese arco iris, ¿verdad? Como señal inequívoca de su inmutabilidad y de su anhelo por restaurar lo que se había echado a perder. Por amor a los seres humanos, Dios aún ejercita su paciencia hasta que en un momento dado de la historia el juicio final dictamine el destino eterno que le corresponde a cada alma humana. Esa era la suerte que tenía el pueblo de Israel, por lo menos en los tiempos de Malaquías. El tiempo de Malaquías, como ya hemos visto en otros estudios, era bastante convulso. Y el Dios que no cambia ni muda pase lo que pasa a su alrededor, por pecaminoso que sea, ofrece al ser humano una hoja de ruta que pasa por el arrepentimiento, la confesión sincera de los pecados, el propósito de enmienda y el perdón de todo un pueblo. Nos dicen los versículos 6 y 7 de este capítulo 3 de Malaquías, porque yo Jehová no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. En su afán restaurador y regenerador, el Señor invita a su pueblo, atrapado en su propia religiosidad falsa, a volverse a Él para reanudar el pacto que había sido quebrantado tantas veces de manera unilateral por parte del ser humano. Menos mal que Dios no cambia en su empeño apasionado por relanzar la comunión de respeto y cariño que siempre quiso para sus criaturas humanas. Las pesadillas que el mismo pueblo de Israel había provocado en su contra al ser desconsiderados con Dios y sus mandamientos solo serían un mal sueño que se desvanecería en la memoria del tiempo. Las catástrofes y desastres de toda clase que plagaban la vida cotidiana de un pueblo que se dedicaba sistemáticamente a desobedecer al Señor de los ejércitos serían solo una niebla que desaparece cuando el sol se alza en el mediodía, si con un corazón contrito, si con un corazón humillado renunciaban a seguir pecando flagrantemente contra él. Y qué maravilloso cuadro, ¿verdad? Es aquel en el que un padre abraza a un hijo arrepentido de su mala cabeza en el pasado. Qué renovadas esperanzas se abren a paso de la confesión de la iniquidad tras un tiempo de negligencias y desvaríos. Sin embargo, a pesar de recibir de manos de Dios el regalo de la reconciliación, del perdón y de la redención, el religioso contumaz no parece darse cuenta de su verdadera situación y cínicamente realiza una pregunta ciertamente provocadora a Dios. Le dice en el versículo número 7, mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? De otra manera, dicho de otra forma, ¿de qué hemos de arrepentirnos, Dios? Si nosotros hacemos las cosas bien.
cumplimos con los requerimientos de la religión. ¿Qué más esperas de nosotros? ¿Por qué habríamos de someternos a tu perdón y misericordia si no sentimos que debamos arrepentirnos de nada? Podrían ser las expresiones de corazones de mármol y de caras más duras que un saco de perras. Con toda la desfachatez y con todo el irrespeto del mundo, están espetándole a Dios que se está equivocando. Que ellos hacen lo que se les exige desde la religión que ellos mismos han confeccionado a su medida, a la medida de sus chantajes, a la medida de sus latrocinios, a la medida de sus blasfemias y a la medida de su hedonismo exacerbado. En vez de asumir su responsabilidad en tropezar y ser tropiezo para los demás, se alzan delante del Señor como personas que no tienen nada de lo que albergar remordimientos. Su conciencia, sus espíritus, se han anclado en las reglamentaciones religiosas vacías y vanas, y de ahí nadie los va a sacar. Yo me imagino a Dios presa de una ira terrible al escuchar la respuesta cínica y presuntuosa de su pueblo. ¿Cómo podría sentirse a alguien que ha sido defraudado, decepcionado, herido o maltratado por otra persona que va al encuentro del agresor para arreglar las cosas, que decide muy a su pesar perdonar los golpes recibidos y en lugar de hallar arrepentimiento encima te da una paliza de miedo, te insulta, te menosprecia con todo el morro del mundo? Pues ¿cómo te sentirías tú en ese caso? Contento, ya te digo yo que no. Seguramente mandarías a esa persona a freír morcillas, lo acusarías ante un juez y disfrutarías viendo cómo cumple con el castigo que le corresponde. Aquí Dios, al ver rechazado su oferta de paz, de prosperidad, de bendición, tiene que hacer ver a los que se consideran justos y sin necesidad de perdón que su vida religiosa solo es un sepulcro blanqueado que solo oculta podredumbre y corrupción del alma. En este caso, el Señor apela al bolsillo de los impenitentes de Israel cuando se trata de traer los diezmos y ofrendas a su templo. Nos dice los versículos 8 y 9 del capítulo 3 de Malaquías: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Dios responde a la pregunta insoportable y petulante de los religiosos de su pueblo con otra pregunta. ¿El ser humano puede llegar a ser tan estúpido como para pretender robar a Dios? ¿El mortal es tan insensato como para creer que Dios no ve lo que cada uno hace con su dinero y cuál es la actitud con la que se entrega la ofrenda en la casa de Dios? Pues parece que sí, que el ser humano es, como diría José Mota, bocú de tonto. A sabiendas de que Dios es conocedor de todo lo que ocurre en el universo, va el religioso de turno y sisa a Dios lo que le corresponde. No solo resta calidad a lo que ofrece, que ya es algo malo, como vimos en capítulos anteriores de Malaquías, sino que además deduce cantidad a lo que debe echar en el alfolí del templo. ¿Pensarían los religiosos de la época que Dios era ciego, o que no sabía de contabilidad, o que a Dios le iba a dar lo mismo poco que mucho? Pues no lo sabría decir con rotundidad, pero creo que por ahí van los tiros. Aunque a veces el asunto del dinero en relación con la vida espiritual de los creyentes se ha convertido en un tema tabú, no sé muy bien por qué, la verdad. Lo cierto es que el dinero habla mucho de quiénes somos y de la calidad de comunión espiritual que tenemos con Dios. El bolsillo suele ser una evidencia muy clara del estado del corazón humano, y en lo que atañe al creyente, más allá de lo que se eche en el alfolí, Dios suele interesarse en el corazón del que da más de lo que éste entrega. Sabedores de que Dios nos ha dado todo lo que tenemos, y que todo lo que Dios nos ha dado debe ser gestionado y administrado prudentemente por nosotros, en orden a que su nombre sea glorificado y el bienestar de los menesterosos de nuestra comunidad sea una realidad, es absolutamente de idiotas querer robar a Dios lo que Dios ya te ha dado en su inmensa generosidad y misericordia. Hay algo muy importante y muy claro que decir aquí, y es que Dios no necesita tu dinero, pero quiere tu corazón. Y si tu corazón está en ver el modo de robarle la cartera al Señor, pues apañado vas, porque Dios maldice a aquel que alberga este tipo de planes e intenciones. El que no diezma ni ofrenda lo que sabe que es de Dios, solamente se perjudica a sí mismo, no al Señor, que es dueño de todo el oro y la plata que existen en esta tierra. Una mano que se cierra para dar al Señor es una mano cerrada que no puede recibir la bendición abundante de éste. Pero una mano abierta para dar a Dios y a los menesterosos es una mano que estará pronta para ser colmada de la prosperidad y la provisión incalculable de nuestro Padre Celestial. Robar a Dios
nunca tuvo mucha salida ni buenos finales. Conocemos a pseudopastores y superapóstoles que se lucran a costa de sus fieles. Sabemos de charlatanes, motivadores que promueven falsos evangelios como el de la prosperidad o el de las palabras de fe. Tenemos noticias de obreros fraudulentos que meten sus manazas en las cuentas de su feligresía. Y no nos cabe duda de que sus corazones están más lejos de Dios que la tierra de Plutón. Todos tendrán aparejada su maldición y su condenación al intentar robar a Dios y a sus hijos con técnicas y estrategias más propias de la mercadotecnia y del marketing, despojando a los huérfanos, a las viudas y a los extranjeros de sus ahorros y sus pensiones. Ananías y Zafira, ¿verdad? Ahí tenemos un ejemplo del Nuevo Testamento. Supieron de forma letal que con Dios no se juega y que el juicio llega en cualquier instante cuando se intenta timar y rapiñar lo que le corresponde al Señor. Cuando el ser humano se convierte su piedad cristiana en avaricia y codicia, Dios toma cartas en el asunto con medidas drásticas y ejemplarizantes. La maldición planea sobre las cabezas de los religiosos de Israel, como vemos aquí. La maldición está ahí presente para sus vidas. Se hacen los desentendidos, claro, sí, y se hacen el sueco ante el ofrecimiento de perdón y vida de Dios, y esto pues va a tener consecuencias funestas para toda la nación. Pero aquí en los versículos del 10 al 12, Dios vuelve a dar una nueva oportunidad a todos. Menos mal que Dios no cambia. Dice así: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Reconsiderad vuestra terquedad e irresponsabilidad, está diciendo el Señor. Volved a ser fieles en vuestro acto de ofrendar y diezmar. Llenad de provisiones, aceite y grano el almacén del templo para que los sacerdotes puedan subsistir dignamente y puedan recuperar la sonrisa y la devoción con la que estaban realizando su labor cotidiana y consagrada. Devolved lo que habéis robado, arrepentíos de vuestros malos caminos. Haced todo esto y el bien y la misericordia os seguirán por largos días. Haced la prueba y lo veréis. Cambiad vuestra actitud chulesca y grosera y todo cambiará para bendición y bienestar de toda una nación. Si el religioso se desprende de su carcasa dura y falsa de piedad, podrá ser testigo de la abundancia de gracia y provisión de Dios en su propia vida. Y Dios tomará de sus riquezas en gloria para dispensarlas más allá del colmo a sus hijos, y la bendición nunca se apartará de su hogar y de su familia. El Señor protegerá a su pueblo de las amenazas que se ciernan contra su bienestar. Transformará las desgracias en baile, las penas en sonrisas, las lágrimas de tristeza en lágrimas de felicidad y gratitud. Todo lo que emprenda aquel que confía en el Señor, aquel que ha dejado de considerarse completamente justo para abrazar el perdón y la salvación de Dios, será consumado con éxito bajo la milagrosa y poderosa mirada del Altísimo. Nos dice Romanos capítulo 8, 28, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Por añadidura, todos tus vecinos, todos tus conocidos, todos tus amigos, sabrán que la bienaventuranza que preside tu vida, tu estado, es solamente el resultado de vivir confiadamente al abrigo del Señor. Podrán ver cómo tributas todo lo que posees y lo haces todo en adoración a tu Dios y Creador. Y muchos querrán tener ese mismo gozo, más valioso que el oro y que las perlas preciosas. Y Cristo será tu mayor tesoro. Será atractivo y deseable también para aquellos que se relacionan contigo en el día a día. Todo esto y mucho más procede de un corazón que en vez de robar a Dios, prefiere darlo todo a Dios. Para terminar, por lo menos desde la labor que yo desarrollo en la iglesia que estoy pastoreando, no voy a predicar que cuanto más ofrendes, más dinero vas a recibir. No voy a enseñar que si no progresas económicamente en la vida es a causa de que no echas suficiente dinero en el alfolí. No voy a transmitir la idea falsa de que el dinero mueve la mano de Dios. No voy a ni siquiera intentar coaccionarte, amenazarte o obligarte a depositar un dinero que estás dando con amargura, con resignación, por costumbre o por demostrar algo a los demás. Yo solo quiero que sepas
que si robas o escatimas a Dios a sabiendas, que si tu conciencia te dice que lo que haces no es lo correcto al defraudar al Señor, y que si tu mano se cierra a la hora de adorar a Dios por medio de los diezmos y ofrendas, Dios no va a cambiar, ni va a ser más pobre. Menos mal que Dios no cambia. El problema es que estarás robándote a ti mismo la oportunidad de ser perdonado y de ser prosperado aquí o en la vida venidera con la bendición inagotable de Dios. Espero que haya sido de bendición para vosotros. Si os gusta, pues dais un like y también, si queréis, pues podéis suscribiros a este canal. Que el Señor os bendiga.